de mi hogar, porque la última vez nos vimos desde Yucatán. Y pues hoy les quiero presentar a una persona muy especial para mí, un gran amigo en esta lucha, Luis Luján. Es un estudiante de 21 años del Tecnológico de Monterrey, cursando la doble titulación en Derecho y Relaciones Internacionales. Ha participado en diversos programas gubernamentales, complementarios a su formación profesional, como Operación COP en 2024 y el programa de capacitación de la Delegación Juvenil para la ONU 2023. Es investigador político en la Fundación de Moon, en donde trabaja recomendaciones de derechos humanos para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y activista climático con amplia experiencia en educación climática y en el eje de pérdidas y daños. Durante más de 4 años ha trabajado en diversos proyectos centrados en el empoderamiento juvenil, la formación de capacidades y la educación a través de medios digitales. Desde 2023 ha participado en espacios multilaterales como el Foro Político de Alto Nivel en 2023 y 2024, celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Asimismo, ha asistido a la Conferencia de la Juventud sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, la COP18, así como a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en dos ediciones distintas, COP28 y COP29, y a la Conferencia de las Partes de la Conferencia de Diversidad Biológica, COP16. En estos espacios ha podido promover intervenciones en negociaciones, como en las de la Red de Santiago en la COP28 o en plenaria en la COP29, e insumos de pérdidas y daños a delegaciones nacionales, además de ser ponente en distintos eventos paralelos de empoderamiento juvenil y enfoques locales en la acción climática. Asimismo, es fundador y coordinador general de Faceta Consciente, un medio digital con más de 50 integrantes cuyo objetivo es promover información interseccional e interdisciplinaria, priorizando las perspectivas de grupos en situación de vulnerabilidad. Actualmente continúa colaborando con diversas organizaciones y redes de activismo a nivel nacional, regional e internacional, abogando por una mayor inclusión e incidencia de las juventudes en los espacios de toma de decisiones y en la vida pública. Luis, pues adelante y espero que aprendan muchísimo con él el día de hoy. Gracias, Ángela. Buenos días a todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Para mí, siempre creo que una de las cosas que más me encanta en el activismo es poder platicar con juventudes. Entonces, estoy muy, muy, muy agradecido primero por la invitación por parte pues justamente una gran amiga también, persona muy importante para mí, Ángela, y también por parte de la CCJ de Sinaloa. Entonces, plebes, hoy la verdad es que justamente, pues me gusta hacer muchas esas dinámicas, pues más interactivas. No me gusta tanto yo estar hablando pues por toda la sesión porque me parece que es muy aburrido y sobre todo más que aburrido, creo que estamos en un espacio seguro donde podemos abrir el micrófono, compartir esas perspectivas, sentipensares, etcétera. Entonces, soy medio gacho, si no veo que tienen la cámara prendida, si no veo que están poniendo por ahí algo en el chat, les voy a preguntar. Entonces, para que anden por aquí. Entonces, podemos ir con la siguiente, por favor, para un poco introducir el tema. Justamente la plática o la intervención que voy a tener este día con ustedes es entendiendo las pérdidas y daños en un sentido que va más allá de la mitigación y la adaptación. Primero, antes de empezar, me gustaría saber si ustedes saben qué son las pérdidas y daños. Y si sí, por favor, abran su micrófono. O los elijo yo. Ya ustedes saben, ¿eh? Ok, ni modo. Ya, primera víctima. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Froilán Sainz. Froilán Sainz, ¿estás por ahí? Perdóname que te elegí a ti. Es que te veo muy Sí, como. Platícame un poquito. ¿Tú sabes qué son las pérdidas y daños? es lo malo que se produce ante un evento. No, Sí, te cuento justamente va por ahí todo. completamente. Sí, 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 son los impactos, son los efectos, o es lo que ya está Ujú. aquí. ¿Alguna otra persona más por ahí? Eh, yo creo, así a simple palabra, yo creo que las pérdidas es algo que tuvimos en algún momento y que por alguna razón, algo externo, algo que sucedió, pues ya no lo tenemos lamentablemente, ¿no? Y los daños, precisamente yo lo veo de la misma situación, es algo que tenemos, que tal vez no lo perdimos, pero ya no está en su integridad, ya tuvo algún detalle, ¿no?
súper interesante tu perspectiva, Kevin, porque justamente vamos a hablar de la diferencia entre las pérdidas y daños, porque sí son dos conceptos distintos y completamente acertaste ahí. Tú, excelente, tú eres un experto en pérdidas y daños en este momento, pero súper bien esa respuesta. Yuleni, Hola, ay, espera, ¿te escuché eco? Sí, se escucha mucho eco. sí, como que... Si quieres, Yuleni, puedes mientras escribirnos en el chat en lo que checamos qué onda con... Ah, ya estás aquí, Yuleni. Ya, Sí, tienes, ahí estás, perfecto. ok. Me imagino que en el aspecto del cambio climático hoy se refiere a las pérdidas, ya sea materiales, que está causando el cambio climático. Sí, completamente. Lo interesante aquí, Yuleni, es que no solamente nos referimos a temas materiales, sino también temas no materiales. Entonces, ahorita justamente es un tema, la verdad, bien, bien complicado, déjeme decirles. Es un tema muy, 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 o sea, o sea, justamente cuando lo ves es feo, pero también es interesante en todas las dimensiones que tiene, ¿no? Entonces, yo la verdad es que también quiero que se lleven 5 cosas concretas de esta plática, de esta pequeña intervención. Entonces, vamos a, digamos, ir viendo por aprendizajes y vamos a ir desarrollando un poco con base en esos aprendizajes. Entonces, la siguiente, por favor. El primero es justamente, ¿qué son las pérdidas y daños en el contexto del cambio climático? Ahí es una definición del librito para que la tengan todas y todos. Entonces, las pérdidas y daños básicamente hacen referencia a los impactos irreversibles y o adaptables del cambio climático causados por eventos extremos, ya sea huracanes o inundaciones, por ejemplo, o de lenta evolución, como desertificación o aumento del nivel del mar. ¿Ok? Entonces, es como la definición mucho más básica. Como bien comentaba por ahí mi compañero Kevin, las pérdidas y daños se dividen básicamente en 2 categorías, las pérdidas y los daños. Justamente como como acertadamente dijo Kevin, las pérdidas se refieren justamente a algo que ya es irreversible, que ya no podemos recuperar por alguna razón. Y la parte de los daños son principalmente justamente estas alteraciones negativas en, en distintas cuestiones que ahorita vamos a ir un poquito profundizando más allá. Entonces, justamente, ¿por qué otra vez retomando? Hay que ir hilando ideas, ¿no? Las pérdidas de daño se producen porque la mitigación en primera trinchera y la adaptación en segunda no pudieron hacer frente a esos efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos que hay inundaciones, cuando vemos que hay, nos quedamos con inundaciones si quieren, cuando vemos que hay una inundación, primero hubo una falla en la mitigación de emisiones, porque por la mitigación de emisiones probablemente hubo una modificación o una alteración en un patrón climático, y a esa alteración del patrón climático hubo un sistema que no se pudo adaptar, justamente adaptación, y que justo por eso se produjo la inundación, ¿no? Entonces, tenemos primero esas 2 trincheras y al final tenemos las pérdidas y daños, que son justamente ya los impactos materializados del cambio climático. Entonces, justo como ahí también comentaba Yuleni, podemos entender a los pérdidas y daños en 2 sentidos, económicas y no económicas, ¿ok? Entonces, la parte económica principalmente se refiere, ustedes a qué se imaginan, pues pérdida de infraestructura, cultivos, viviendas, ingresos, todo lo que podemos medir monetariamente, pecuniariamente, económicamente, es lo que podemos clasificar como pérdidas y daños económicas y no económicas, que es la segunda parte. Aquí, por ejemplo, ¿qué se les ocurre para un poquito ir como que también calentando motores? ¿Qué se les ocurre como pérdidas y daños no económicos? Yolandi, ¿quieres participar? Podría ser el daño que tiene en la salud mental de las personas. Eso es súper interesante. Este tema es súper novedoso. Apenas se está introduciendo en las discusiones climáticas a nivel internacional, pero sí la ecoansiedad nos hace sentir el cambio climático. Este es un tema bien presente, sobre todo con juventud. Nosotras, nosotros nacimos con el cambio climático. Sí, tenemos desde un principio, desde que nacimos, el concepto de cambio climático en nuestra cabeza. Entonces, imagínense crecer con esta constante amenaza, ¿no? O sea, que significa el cambio climático. Voy a leer por aquí el chat. Pérdidas humanas, sí, pérdidas de vida, por ejemplo, o sea, las vidas que se pierden no se pueden recuperar y también son pérdidas no económicas, perdóname, sí, pérdidas, ajá.
Y el desplazamiento forzado también definitivamente puede ser justamente, y aquí se integra mucho, acuérdense que al final hay que entender el cambio climático como un fenómeno interseccional que justamente justo provoca desplazamientos, que provoca impactos en muchas dimensiones. Y la parte de la movilidad humana también se ve impactada por el cambio climático. Por ejemplo, ¿qué ocurre en Tabasco? ¿Alguien puede decir qué ocurre en Tabasco? Creo que Andrés por ahí quiere participar. Me levantó el dedo ahí. Yo, bueno, no sé si te refieres específicamente al caso de la comunidad del bosque. Exactamente, en el bosque. Fue una comunidad de pescadores que estaban a la orilla del mar, pero muy cerca del desemboque de un río, y a causa de el aumento en el nivel del agua, se vieron desplazados porque toda la comunidad se la comió el agua. Y a causa de que no existía en México la estructura, bueno, más bien mm, no se le denominaba como tal desplazados climáticos, no existía la figura de desplazados climáticos, fue muy difícil llevar su caso, pero pues es una clara muestra también de cómo el cambio climático afecta más a las personas que menos tienen, porque menos posibilidades tenían de defenderse ante eso y menos posibilidades tenían para adaptarse y buscar otras alternativas, porque al final de cuentas su forma de vida y sus ingresos principales eran de la pesca. Entonces no podían alejarse Completamente. demasiado de la costa, Exacto. pero tampoco podían seguir ahí donde estaban. Exactamente. Y tienes un punto súper importante, Andrés, porque justamente cuando hablamos de justicia climática, hablamos de justicia social. ¿Ok? Y justamente eso es súper importante porque efectivamente el caso del bosque en Tabasco es un caso completamente de injusticia climática. Afortunadamente, después de muchos litigios, amparos, etcétera, se pudo volver a poner en otro lugar a la comunidad, pero definitivamente fue un tema, sí, justamente fue gracias a nuestro futuro AC, pero fue un tema súper, súper complicado en ese sentido. Y voy a retomar aquí el comentario de Jesús Isaac, que comenta también la parte de las pérdidas culturales. Y eso también justamente se enlaza mucho, si se dan cuenta. Vamos hilando ideas, vamos hilando ideas. Si se dan cuenta, se enlaza muchísimo con la parte de quiénes son los que realmente pierden más ante el cambio climático. Y son también las comunidades indígenas, las comunidades rurales, las comunidades que han tenido conocimientos ancestrales, que también sufren desproporcionadamente los efectos del cambio climático y que también sufren desproporcionadamente de las pérdidas de años que genera el cambio climático, ¿no? Entonces, definitivamente ya se dan cuenta, vamos como hilando muchas ideas, pero es lo que me gusta que vayamos haciendo, pero súper bien, súper buenas participaciones, me encantaron. Entonces, ya por ahí tenemos entonces básicamente dos grandes divisiones, si lo vemos de esa manera, para que vayamos retomando ideas. Pérdidas de daño se dividen en dos sentidos. Primero, o sea, por los efectos que genera, que los efectos pueden ser de inicio lento o pueden ser por eventos extremos. Y a su vez, las pérdidas de daños en sí, como el concepto en general, se divide en económicas y no económicas. ¿Va? ¿Todo está ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Corazón por ahí, pongan un corazón en el chat si todo va súper claro. Súper bien, maravilloso. Entonces, justamente hay en la canasta de pérdidas de daños, perdón, ahorita justamente checo esa parte que me comentas por ahí, Humberto. Pero bueno, entonces, en la parte internacional, digamos, vamos a establecer un marco un poquito amplio, muy general, de cómo surge la figura de pérdidas y daños. Como tal, las pérdidas y daños se reconocen en el Acuerdo de París, específicamente en su artículo 8, y como tal, se reconoce la idea de poder abordar a las pérdidas y daños, pero no se crea una responsabilidad legal, ¿no? Ni compensaciones automáticas, ni mucho menos. Después se crea este fondo para pérdidas y daños en la COP27 y justamente se operacionaliza en la COP28. Como ustedes saben, en la COP29, que fue la COP pasada, el eje central era el tema de financiamiento, ¿no? O sea, justamente o sea, tenemos muchísimos fondos en la parte internacional, pero ¿de dónde sacamos los fondos, no? O sea, ¿cuáles fondos, cuánto dinero, etcétera? Y justamente, como bien comenta Ángela por ahí, el principal punto ahí, o el principal tema de negociación era la NCQG, que es la nueva meta colectiva cuantificable a nivel global, NCQG. Entonces, esta meta lo que justamente quería hacer también, o lo que se exigía de las comunidades, particularmente del sur global, es que tuvieran un apartado o también como una consideración también específicamente para las pérdidas y daños. Y esto no sucedió. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes en la parte internacional tantos mecanismos que ni siquiera se pueden implementar porque no hay financiamiento? Esa es una pregunta que todavía tenemos que responder y que les dejo que vayamos generando porque cabe mucho como que hacer la pregunta de qué tanto podemos hacer realmente incidencia a nivel internacional y qué tanto más bien importaría seguir profundizando a nivel local, ¿no? Entonces, básicamente también en temas muy generales,
Básicamente para 2030 tenemos también una estimación por parte de la UNEP que las pérdidas y daños van a generar entre 290 y 580 mil millones de dólares anuales para 2030. Entonces, definitivamente es un tema súper importante y que lamentablemente yo no entiendo por qué no tenemos gente que se esté dedicando de manera tan activa a trabajar pérdidas y daños. Ojalá que aquí salgan muchos plebes sinaloenses que les interese trabajar pérdidas y daños y que se involucren mucho más en esto porque es un tema importantísimo, importantísimo. Y en México falta todavía mucho. Entonces, ¿por qué es importante justamente hablar de México ahora? ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ok, justamente México ya experimenta pérdidas de años. Ok, siempre escuchamos esta idea de que el cambio climático no es una cuestión del futuro, sino una condición del presente. Y esto es súper, súper, súper cierto, porque en México ya estamos experimentando pérdidas y daños y, déjenme decirles algo, de manera particularmente vulnerable en comparación del nivel mundial. ¿Por qué? Les voy a dar una estadística que justamente es de un informe súper, súper conocido que sacó la UNAM. Y la UNAM nos dice que en comparación del nivel global, México aumenta su temperatura en 2,88 grados centígrados en comparación de 1,90 grados centígrados. Es un grado centígrado más, chicas, chicos. ¿Saben qué? O sea, es que un grado, yo sé que a veces es como que, es un grado centígrado, ¿no? Pero un grado centígrado genera escenarios completamente distintos y completamente, extremadamente distintos que lo que tendrías con un aumento de décimas de grado centígrado, ¿no? O sea, es una cosa dificilísima y ustedes ya están viendo en Sinaloa. En Sinaloa estamos viendo incendios porque las olas de calor no dejan de llegar, porque las aumentos de temperaturas no dejan de llegar. Es un tema claro de que precisamente en México somos vulnerables al cambio climático y eso es una realidad que no puede negar absolutamente nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría saber, ustedes en Sinaloa, vamos a hablar de Sinaloa, porque me interesa mucho que hablemos también de la parte local, pero ustedes, ¿cómo han experimentado ya los efectos del cambio climático? ¿Cómo es que ustedes han enfrentado ya las pérdidas y daños que genera el cambio climático en su estado? Voy a leyendo el chat. Justamente, Yuleni, tú mientras participa y yo contesto aquí en el chat. Pues lo de la sequía y el calor y también que como por la sequía es más difícil que los cultivos, que se den los cultivos. Entonces sube el precio, por ejemplo, del maíz. Entonces, en el caso particular del negocio de mi mamá, ella hace tamales, entonces el elote a veces sube hasta 70 pesos la docena. Y pues compra mucho porque hace muchos y pues sale muy caro. Gracias, Yuleni. Claro que sí. La parte de cultivos es una parte súper importante para Sinaloa y vamos a platicar un poquito más de eso. Pau, Hola, ¿me escuchan? te Sí, escucho. justo lo he estado planteando en varias, pues de las, ¿cómo se dice? Pues de las clases que hemos estado teniendo. Pues yo soy periodista y acá en Noroeste, que es el medio donde trabajo, pues hemos estado cubriendo, por ejemplo, unos compañeros acaban de ir a Choix. Allí se supone que está la presa más grande que tiene el estado de Sinaloa y pues actualmente está seca. Estamos esperando que también pues esta tormenta tropical de Alvin pueda ayudar a que se empiecen a pues a renovar bueno, llenar las presas poco a poco, pero también los mantos freáticos, porque ya lo están padeciendo bastante, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, ahora si nos vamos a Culiacán, más en el centro del estado, pues desde abril, por ejemplo, me tocó hablar con el gerente general de la Junta de Agua Potable de acá y decía que ya había 35 comunidades que estaban simplemente abastecidas con pipas, o sea, no podían tener acceso a agua si no era a través de pipas que estaba mandando la paramunicipal. Entonces, pues poco a poco estamos viendo los estragos de, pues, cómo no se le ha dado la atención suficiente al cambio climático y que también la abona, ¿no? Las mismas actividades que realizamos como humanos. Gracias, Pau. Sí, también definitivamente la parte del agua es algo súper, súper delicado para México en general. Lo voy a platicar ahorita también.
pero tenemos escenarios muy, 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 muy preocupantes al respecto, definitivamente. Gracias por tu participación, Pau. Vamos, César, Jesús Antonio, Kevin, nada más, yo quiero darles la voz a todos, pero procuremos un poquito ir eficientizando un poquito más las participaciones para que podamos terminar. De verdad, ojalá luego tengamos tiempo para platicar más de pérdidas y daños, pero justamente así. Vamos entonces. Ah, no, no, no era para que bajaran sus manos, era para que participaran, pero ok. ¿No quieren darse el micrófono entonces? Rapidísimo. Vas, Jesús. Sí, en este caso, uno de los principales problemas que tenemos en el sur de Mazatlán es el de la termoeléctrica. La termoeléctrica está cerca acá de la casa y hemos padecido principalmente de las consecuencias de la misma porque el ciclo combinado sí ha generado mucha fosilización. Y me he tocado investigar de que existe un derrame dentro del estero de La Sirena, ya que esos desechos que son el combustóleo sí ha generado mucha repercusión en el ambiente. Lo digo porque también cerca de la casa, sí, cuando se hace todo ese ruidero de la quema del combustóleo por este ciclo, realmente sí llega a algunos vecinos que sí tienen ataques de asma. En mi caso sí me da muchos ataques de bronquitis por esa misma situación que no han remodelado esta circunstancia. Fíjate, Jesús, que mencionas algo súper importante y es el traslape entre la crisis climática, crisis de contaminación y crisis de pérdida de biodiversidad. Lo que tú mencionas es un ejemplo clarísimo de cómo justamente a partir del combustóleo, lo que se libera de ese combustóleo produce más cambio climático, produce más gases de efecto invernadero y al mismo tiempo contamina y también daña la salud de las personas. Es un tema súper, súper, es una reacción en cadena. Y también el cambio climático en ese sentido y la triple crisis planetaria es una reacción en cadena porque va provocando caídas y daños, pérdidas en varios sistemas a lo largo de nuestra estructura, ¿no? Entonces, súper importante también esa parte que mencionas. Kevin, vamos contigo y después pasamos a lo siguiente. Sí, claro, muchas gracias, Luis. Yo quería comentar algo que tal vez es un dato curioso, tal vez para los que no conocen, pero quienes me conocen saben que yo soy director de la Academia de Bomberos aquí en el municipio de Nabolato. Y una de las afectaciones que más, tal vez no lo sepan, les comento, pero compromete el hecho del cambio climático, compromete mucho en la capacidad de respuesta o en la complicación de algunas de las emergencias como bomberos que nosotros tenemos. Ya que, pues, no sé si sepan también, pero bomberos no solamente apaga incendios, que también es una de las problemáticas bien grandes con el cambio climático, sino que también trabajamos con materiales peligrosos, los cuales son transportados, pues, por medio de camiones en las carreteras y así. Entonces, algunos de esos materiales tienen ciertas reacciones a ciertas temperaturas. Entonces, imaginando que hay algún derrame de algún tipo de material peligroso en una carretera, importa mucho la temperatura del ambiente, a qué temperatura está esa carretera. Eso puede significar completamente una emergencia que va a comprometer el servicio y también la vida del personal que está atendiendo esa urgencia en ese momento, ¿no? Entonces, vaya que tiene afectaciones en muchísimos de los sentidos, tan así que hasta nosotros, el personal de socorrismo, nos llega. Nada más es un dato que tal vez no lo conocían algunos, pero quise externarlo. Gracias, Kevin. Oye, y qué interesante que dices también esta parte, y fíjense que también tiene mucho que ver la parte de y justo aquí vi por aquí el comentario de Leticia, sí lo estoy leyendo, créanme que sí lo estoy leyendo, la parte de la infraestructura. Entonces, si también hay mayor desgaste, si hay peores condiciones de infraestructura, que aparte de la infraestructura que desde un inicio construimos, no para justo enfrentar una crisis climática como la que estamos viendo en este momento, si hay mayores fallas en ese sentido, también como también es como que súper interesante ver cómo se traslapa también la parte de fallos en la infraestructura con estas pérdidas y daños del cambio climático, ¿no? Es como que justo, o sea, vamos viendo, no sé si estamos viendo ya que el cambio climático es un fenómeno súper, súper, súper grande y sobre todo súper, 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 que se traslapa muchísimas cosas, ¿no? Entonces, otra vez vámonos con datos, chicas, chicos. Hablemos un poquito primero de la parte de la precipitación. Efectivamente, en México cada vez tenemos más días secos. Aproximadamente tenemos de 70 a 80 días secos al año. Tenemos en la parte del sur del país más lluvias intensas, en la parte del norte del país menos lluvias. Entonces, si se dan cuenta, o sea,
tampoco es uno que llueva demasiado porque tenemos inundaciones, tenemos más problemáticas que se van generando a partir de eso. Y también la parte, esto es súper interesante, el número de días muy calurosos se duplicó en 40 años, únicamente en 40 años. Hablemos un poco de la parte de agricultura. Hay distintos, ok, o sea, para que ustedes sepan, digamos, la mitigación de emisión, la generación de emisiones de gas de efecto invernadero se mide de distintas formas y también se ponen distintos escenarios para un poco ir viendo como hacia qué escenario nos estamos acercando o estamos como que pues, nos estamos acercando, nos estamos alejando, ¿no? Y como tal, hay un escenario que se llama SSP 585, que es el escenario de muy altas emisiones, y este escenario como tal plantea que en el caso de que sigamos con muy altas emisiones o que más bien de repente se comience a emitir de manera muy, muy, muy desproporcionada, tendremos pérdidas en el maíz de hasta el 80%, en la soya y el arroz hasta el 50%, del trigo hasta el 20%, y bueno, un poco hablando sobre el agua y también otra cosa súper importante que es la parte de salud, que no hemos hablado de la parte de salud, que también es súper, 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 súper importante, que la parte del agua también es justamente una crisis entre la escasez, entre el estrés hídrico y entre las lluvias, porque no porque llueva mucho significa que realmente esa agua se está aprovechando para consumo humano, para consumo de otras especies, ¿no? O sea, justamente por eso digo que no, más lluvia no significa necesariamente más bienestar o mejor, o más bienestar en los sistemas hídricos, porque no es así. Y la parte de salud pública es otra vez, ¿qué es lo que estamos también, cómo nos está enfermando la crisis climática, ¿no? Porque también tenemos la parte de que tenemos, como bien mencionaron, la parte de golpes de calor, tenemos la parte de enfermedades gastrointestinales, tenemos la parte de dengue, de vectoriales, ¿no? O sea, del dengue, por ejemplo. O sea, y todo esto, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, ¿no? Pero principalmente en zonas rurales y zonas costeras, ¿no? Entonces, otra vez, ¿quiénes son los que están enfrentando los efectos del cambio climático? ¿Somos las personas en las ciudades realmente o somos las personas, o sea, quiénes son los que enfrentan más como estos efectos desproporcionados de la crisis climática, ¿no? Entonces, ese es el segundo aprendizaje. Vamos con el tercero. Ok, no pasa nada. En lo que cambiamos de slide, plebes, hablemos un poquito de Sinaloa. Sinaloa es un estado que también es particularmente vulnerable a la crisis climática. Ustedes ya bien mencionaron que hay muchas problemáticas que ustedes ya están enfrentando y viviendo en su cotidianidad y es cómo están viendo la crisis climática en su estado, ¿no? Entonces, también les doy algunos datos por ahí y complemento un poco también con lo que han mencionado durante el chat, durante la sesión en el chat, que, híjole, son tantas cosas que están comentando y está durísimo lo que están comentando porque sí, efectivamente son muchísimos los efectos. Pero primero, hablemos de la parte de precipitaciones. Sinaloa y en general la región noreste del país, en este momento tiene una disminución de precipitaciones de hasta 1 milímetro de agua por día. Esto, mientras que pueden considerar, pues 1 milímetro no es nada, son efectos acumulados. Recuerden, a lo largo del tiempo tenemos más efectos acumulados y más, y más, y más, y más. Y eso al final se genera y justamente sigue generando, sigue causando más pérdidas también aparte de precipitación, porque ya no tenemos agua tampoco en ese sentido. Alexis, interrúmpeme, adelante. Hola, contribuyendo, ¿no?, a lo que mencionabas de las precipitaciones en esta sección en el estado, nosotros estamos haciendo un proyecto, bueno, ya lo terminamos, ¿no? Sobre evaluación del fenómeno del niño, también la niña, porque ocurrieron los dos eventos en Sinaloa. Y nosotros, entre nuestros resultados preliminares, obtuvimos que la precipitación desde finales del siglo pasado hasta estas fechas disminuyó en un 30%. O sea, es como esperado, ¿no? Que tenga esa tendencia a bajar, ¿no? Pero igual a lo mejor 30% no es mucho, pero realmente sí es mucho, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de ello. Incluso otra cosa que se me hace interesante es que yo el año pasado anduve trabajando por allá, por el norte del estado, en Los Mochis, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, y toda esa área es un área de agricultura intensiva, como lo mencionaba el doctor José Díaz en la charla de la semana pasada, y llovía y no llegaba la lluvia hacia la parte baja del fuerte, de Los Mochis. Y es que en esa zona hay una estacionalidad térmica.
que creo yo que él también es la que contribuyó a la que la tormenta Alvin pues se empezara a dispersar, ¿no? Entonces son cuestiones propias de la región del norte, pero están muy intensificadas por esto de los efectos del cambio climático, ¿no? Sí, definitivamente y totalmente. 30% es un chorro, o sea, 30% es un montón y se demuestra y se correlaciona con la parte también de la disminución de precipitaciones en milímetros, ¿no? O sea, es como justamente ese efecto acumulado que genera porcentajes cada vez mayores y mayores y mayores y mayores. Entonces, además de eso, cada vez en su estado hay más sequías, más frecuentes, más prolongadas, hay más días secos, de 6 a 8 días más secos desde el 2000. Y también, pues aquí hablemos un poquito también del asunto, otra vez interseccional, que hay que considerar cuando hablamos de crisis climática. Cuando hablamos de crisis climática, hablamos otra vez de que los efectos y que las pérdidas de años en este caso son desproporcionados para ciertos grupos de la población. Imaginen ustedes, por ejemplo, las mujeres en comunidades rurales, comunidades aisladas, que como generalmente ocurre en México, como generalmente ocurre en el mundo, pues se les asigna labores de cuidado, labores de justamente encargarse de labores del hogar, y entre esos labores está ir por agua. Imagínense caminar, o sea, solo hagamos este ejercicio mental, imagínense caminar bajo el sol en un día seco a 40 grados centígrados con justamente nada de humedad porque no hay precipitación y que tenga que caminar una mujer 8 kilómetros por agua para su familia. Imaginemos solamente eso. Entonces, aquí también entra la parte interseccional en el sentido de que también las mujeres sinaloenses son más vulnerables al cambio climático por simplemente estas labores de cuidado también que se les asignan, ¿no? También la parte de comunidades indígenas, la parte de comunidades campesinas, como estas también usan la parte de pérdidas de fuentes de agua y también la distorsión de calendarios agrícolas tradicionales, porque recordemos que en muchos sentidos la parte agrícola también bueno, está muy alineada con la parte tradicional, con la parte ancestral. El conocimiento que se traduce en la parte agrícola muchas veces es un conocimiento de generación en generación. Es un conocimiento de esa semilla es resistente por X o Y razón, o identifico que el aire o que la lluvia o que etcétera significa que va a haber X o Y buena cosecha, ¿no? Entonces, toda esta parte también tiene que se correlaciona mucho también con las pérdidas que enfrentan tanto la parte de las comunidades indígenas como las comunidades rurales. Y pues bueno, justo también, ¿qué estamos viendo ahorita, chicas, chicos? ¿Qué estamos platicando ahorita del tema en el chat? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Que todos sabemos qué está ocurriendo. O sea, pérdidas y daños y el cambio climático en general, pero las pérdidas y daños son cosas muy tangibles, son cosas que vemos en nuestro día a día. Entonces, imagínense ustedes que constantemente tenemos que tener este duelo ecológico, esos casos de ansiedad, estos casos de fatiga climática. O sea, es desgastante, porque sí es desgastante. De hecho, yo les pido que después de esta sesión vayan, se tomen un helado, se tomen un vaso con agua, no sé qué necesiten, porque estamos hablando de temas muy, muy, muy duros. Son temas muy difíciles, son temas que estamos enfrentando ahora mismo. Pero recuerden que justamente es importante que, como bien comenta por acá Pau, pues formemos colectividad y sigamos con esto para adelante, porque podemos hacer algo todavía. Entonces, hablemos un poquito de qué podemos hacer. Siguiente usted, por favor. Ok, ¿qué podemos hacer? Porque efectivamente en México carecemos de mecanismos robustos para atender las pérdidas y daños. No, definitivamente es algo que es muy cierto. Les voy a traer la información más actualizada, porque aquí les tenemos información muy actualizada, pero apenas hace unos días, no sé si supieron, pero Alicia Bárcena, titular de Semarnat, hizo oficial como tal la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático como tal, ¿no? Que es también en un sentido rumbo a la COP30, porque o sea, no sé si sepan esa parte, pero en la COP30, que es la conferencia de las partes número 30 de cambio climático, se va a negociar la parte de la actualización de las NDCs, que son las políticas nacionales, son las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las políticas nacionales que básicamente enmarcan cómo es que un país hace frente a la crisis climática. Entonces, hay una muy buena noticia en general también de esta actualización de la NDC, que por por primera vez se menciona de manera explícita en esta estrategia la parte de pérdidas y daños como un eje necesario de acción. Es la primera vez, por primera vez, ¿eh? Y también reconoce una urgencia de poder crear mecanismos de seguimiento, evaluación e integración
de pérdidas y daños en políticas sectoriales. Entonces, esto es bueno hasta cierto punto. Un reconocimiento es el parteaguas para comenzar a actuar de manera verdadera, pero aún no es suficiente. Y justamente por eso me refiero que aquí es donde entramos nosotras y nosotros, porque no hay una ley. En la Ley General de Cambio Climático no se mencionan las pérdidas y daños, ¿eh? Mucho ojo. Y eso se supone, acuérdense que la Ley General de Cambio Climático es una ley que se basa en el Acuerdo de París. O sea, técnicamente la Ley General de Cambio Climático debería de considerar pérdidas y daños, pero no lo hace todavía. Les digo, el primer instrumento que por primera vez reconoce a las pérdidas y daños como un tema importante en la política de México es esa estrategia que salió hace unos días, chicos. Hace unos días salió o sea, no tenemos nada de tiempo con esa estrategia, ¿no? Y justamente también ustedes saben que teníamos un fondo de desastres naturales, ¿no? El FODEN. Y eso también fue eliminado en 2020. Entonces tampoco tenemos formas económicas de poder hacer frente a la crisis climática actualmente, lo cual también es súper, súper delicado, ¿no? Y también justo hay un tema fundamental, esencial, súper importante que necesito que nos llevemos. La parte de pérdidas y daños económicas es la parte más sencilla de poder atender de la crisis climática, porque al final son daños que se generan de manera económica, dinero. Al final es como cuando hay una violación de derechos humanos por parte de un Estado, ¿no? Generalmente lo que hacen los estados es, pues, aquí hay una reparación económica y pues vámonos, me limpio las manos y punto. Pero acuérdense que las reparaciones, y esto un poquito este concepto de lo que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las reparaciones en todos los sentidos, sobre todo cuando hablamos de temas tan complicados como el cambio climático, las reparaciones deben ser integrales, tienen que considerar el contexto de la persona y tienen que haber una reparación en todos los sentidos necesarios. Las pérdidas y daños de igual manera tienen que enfrentarse así. Y sobre todo tenemos que considerar un aspecto no económico, una lógica no económica de poder hacer frente a la crisis climática. Entonces, eso tenganlo súper en cuenta cuando estén trabajando en la CCJ, ¿no? Súper importante. Y por último, chicas, chicos, ahora sí, vamos a lo último y lo más padre. La acción, la acción transformadora surge en lo local, no surge en lo internacional, no surge en lo nacional. Lo que están haciendo ahorita es esencial, es fundamental. Ustedes son las personas que en este momento están tomando las primeras líneas para poder hacer frente a la crisis climática. Y quiero que tengan eso muy en cuenta. A mí me costó mucho tiempo entenderlo, la verdad, les voy a ser súper honesto. Yo empecé al revés, fíjense. Yo justamente estudio RI y como buen internacionalista, a lo primero a lo que me fui fue a la parte internacional, pero completamente me di cuenta que en los foros internacionales lo único que iba a llegar a hacer, yo llegaba, me cansaba, me ponía triste, me enojaba, me movilizaba, sí hacía recomendaciones, pero pues al final las recomendaciones se quedan en recomendaciones, ¿no? El Estado, la delegación, en este caso la delegación de cualquier país, decide si las toma o no. Entonces, al final también los espacios para sociedad civil cada vez son más acotados y más cerrados en la parte internacional, déjenme decirles esta parte también. Entonces, también, eso se lo digo como desde un análisis más internacional, si consideramos un poco la situación geopolítica a nivel global, en donde los países cada vez se cierran más, en donde los países cada vez se aíslan más, en donde los países cada vez apuestan más por mercados internos, por soluciones internas, lo local aquí toma una preponderancia fundamental. Lo local, y me atrevo a decir inclusive lo regional, a veces, lo regional puede creo que ser, a veces, bueno, pero no lo regional en un sentido como que muy amplio en la parte como región América Latina, ¿saben? Si no me refiero a una región noreste del país. O sea, vayamos justamente también como que localizando y territorializando el concepto de región, porque la región en términos, no, en términos justamente no estrictos de derecho internacional, también se refiere a regiones dentro del mismo territorio, dentro del mismo país, ¿no? Entonces también consideramos esta parte como una forma de poder accionar. Entonces, les daré algunos ejemplos también como que podamos entender, ¿no? Para poder, pues empezar a generar ideas de cómo podemos comenzar a actuar.
Primero, o sea, otra vez reconocerles que lo que ustedes están haciendo ya es acción local para enfrentar la crisis climática, lo cual está padrísimo y deseo que sigan haciendo esto y que se sigan sumando a la parte nacional también en la LCOE porque es súper importante. Y bueno, pues hablemos un poco más de casos prácticos, ¿no? Y les digo, ¿saben? A mí eso es un poco contradictorio inclusive a veces con cosas que yo hago, porque yo siempre actúo y también mi forma de activismo también es con soluciones más a gran escala. Pero déjenme decirles que, o sea, también lo que he intentado como que integrar en mi aprendizaje de activismo es que se tiene que combinar las cosas a gran escala desde una perspectiva local y territorializada. Las soluciones que aparentemente son pequeñas ante la crisis climática son las que más suman a enfrentar la crisis climática. Entonces, por ejemplo, hay casos de mujeres agricultoras que comparten o que intercambian semillas resistentes a la sequía. O hay casos de ollas captadoras, terrazas agrícolas para conservación de agua. O hay también casos también de pueblos que construyen sus propios diagnósticos climáticos a partir de conocimiento tradicional y ancestral. Lo que quiero decir es que cuando ustedes piensen en soluciones, no solamente nos vayamos a la parte mayor, a la parte masiva, a la parte, tengo que cambiar el mundo. O sea, sí cambiamos el mundo, pero cambiémoslo desde lo local. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando con esta idea. Empecemos de lo que parece más pequeño, pero que realmente tiene más impacto. Empecemos justamente desde nuestra comunidad, ciudad, estado. Y a partir de eso, les aseguro que podemos ir construyendo una red mucho más resiliente ante el cambio climático y juntas y juntos podemos ser realmente frente a la crisis climática. Entonces, cierro con estos 5 aprendizajes, chicas, chicos. Número 1, las pérdidas y daños ya están aquí y las pérdidas y daños van a seguir ocurriendo a pesar de que haya mitigación y adaptación. Eso tenemos que saberlo. La crisis climática va a seguir. Y lamentablemente, déjenme decirles, para mala noticia de todas y todos, sus efectos van a ser cada vez peores. Ya no hay forma ahorita de regresar. Ahorita es que tanto limitamos los aumentos de temperatura global, que tanto limitamos los efectos, pero los efectos van a seguir aumentando. Entonces, tenemos que estar listas y listos para eso. Tenemos que saber que las pérdidas de daños por eso son muy importantes, porque van a seguir ocurriendo, porque esos efectos van a seguir ocurriendo. México, segundo aprendizaje, ya vive estos impactos de forma sistémica y creciente. Es lo mismo que digo. Vamos creciendo con estos impactos y lamentablemente cada vez van a ser más desproporcionados y por eso tenemos que tener comunidad, tenemos que tejer red para poder hacer frente a ellos. Número 3, Sinaloa es un estado particularmente vulnerable a la crisis climática y tenemos que justamente reconocerlo como un ejemplo de cómo la crisis climática también desestructura también las vidas de las personas que habitan en Sinaloa. Reconozcan eso también, reconozcan esa parte también. Reconozcamos también que el cambio climático ya está aquí también en sus vidas en este caso, en nuestras vidas en general. Número 4, aprendizaje número 4, el marco institucional mexicano es incipiente y también es reactivo únicamente. Es decir, responde, pero no previene. Las ferias de daños obviamente es un poco más complicado prevenir porque ya son los efectos, pero tenemos que acercarnos también a un sentido de quizás, además de la parte preventiva, es mitigar el daño y la pérdida en la mayor medida posible, ¿no? Y número 5. El cambio real se construye desde las comunidades con justicia, equidad y memoria. Entonces, yo les digo con estos 5 aprendizajes y pues nada más que agradecer otra vez por su espacio, por su tiempo de escucha. Es sábado, chicas, chicos, es sábado, no es fácil. Yo el sábado me gusta tumbarme en mi cama y no hacer mucho. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por tomarse un rato de su día para estar aquí y también por escucharme. Es algo que yo aprecio muchísimo. Y pues, sobre todo también, y lo más importante, por atreverse a alzar sus voces y por participar de manera activa. Me encantó escucharles, me encantó leerles y nada más que agradecerles. Y pues nada más. Gracias a todas y todos. Gracias. Muy Bueno, bien, pues perdóname, Leti. muchísimas gracias. No, perdón. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. La verdad es que nos encantó mucho. Llevamos muchos aprendizajes. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta que tenga ahí pendiente, que le haya, no sé, quedado ahí para que nos pueda compartir. Si no, pues igual voy a estar leyendo el chat si gustan escribirlo.
También les voy a enviar el link de registro aquí en el chat para que puedan registrarse, por favor. Es su asistencia. No sé si alguien más quiere comentar algo, alguna pregunta que le quieran hacer a Luis aprovechando que está aquí. Ya vi que andan viendo la Champions. Pongan atención, chicas, chicos. Ya luego ven el partido, Si no, Luis, tú o al puedes menos hacer inviten, preguntas, si ¿eh? hace acaso. Híjole, no, hombre, como si fuera profe. Eh, Aquí David levantó su mano. Vas, David, adelante. Hola, mucho gusto a todas y a todos. Pues es un placer saludarlos a todos. Bueno, más que nada como dato, creo que la principal problemática que tenemos como seres humanos es que buscamos soluciones momentáneas cuando tenemos ya el problema encima, pero no buscamos soluciones a futuro. Y creo que lo que falta para tanto para comunidades desinformadas o tanto para la población es llevar educación ambiental y llevarles e implementar todos estos temas, pero no simplemente que queden teorías, sino también hacerlos como práctica. Sabemos que el estado de Sinaloa está pasando por una crisis enorme en sequía y principalmente la zona norte, aquí donde me encuentro en el fuerte, pues principalmente salen dañados diferentes factores en lo cual es lo social, lo económico, intervienen bastantes cosas. Entre ellos, lo más dañado hasta ahorita, pues son las diferentes eh, ingresos económicos, lo cual sabemos que se manejan a través de la agricultura, la pescadería y la ganadería, que son los más afectados. En la zona norte del estado de Sinaloa contamos con la cuenca hidrológica más importante, que es el Río Fuerte. El río Fuerte es utilizado solamente para abastecer el 95% de las necesidades económicas, lo cual es ganadería, pesca y agricultura. Entonces el otro 5% es para abastecer a toda la población. Es uno de los ríos que abastece a más municipios. Entonces, a tomar conciencia, solamente el 5% es para abastecimiento de la población. Entonces, entran todos estos, la gravitud del problema, que no estamos haciendo nada a cambio, no estamos teniendo unas actividades conscientes. Entonces, se necesita llevar todo este tipo de información tanto a agricultores, ganaderos y a los que se dedican a la pesca de igual forma. Tomar cartas en el asunto de igual manera y no solamente tomar soluciones momentáneas, como lo dije en un inicio, sino que también buscar soluciones a futuro. Gracias, David. Definitivamente creo que es muy importante pasar de la parte técnica, la parte narrativa a la acción. Y complemento un poco también con lo que está mencionando en el chat. Yo me atrevo a decir que creo que la acción individual puede ser que sea importante, pero es sobre todo importante si es colectiva, si es con más personas. Si hay actividades individuales que se suman, acciones individuales que se sumen de manera colectiva, es suficiente para poder hacer un cambio, ¿no? Eh, Creo que las acciones meramente individuales son, o sea, pueden empoderarte y pueden también como que significar un cambio personal en tu vida, pero al final hay que siempre apuntar justamente también a estas soluciones colectivas, soluciones justamente informadas, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental, además de la parte, sí, complementando la parte técnica con conocimiento, información y pues nada, ¿no? Nada más como que también darles esa observación. De nuevo, esta parte que están haciendo con la CCJ es colectividad. Entonces aprovechen la red, aprovechen o sea, el espacio, porque son espacios que cada vez son, o sea, sobre todo espacios de calidad que son difíciles de encontrar. Entonces, definitivamente les diría que sí. Pero gracias por tu participación, David. Definitivamente es importante. ¿Alguien más por ¿Alguien ahí más? o...? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Ah, muy bien, Arely, adelante. Ok, no es una pregunta, de hecho, pues primero que nada agradecer al compañero, ¿no? Por toda la información que nos brindó. Yo estoy estudiando gobierno y administración pública, ¿no? Y a nosotros nos enseñan a hacer políticas públicas de lo que nosotros queramos, ¿no? Yo tengo un interés también en todo esto del medio ambiente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es donde pues habitamos, donde vivimos y deberíamos interesarnos, ¿no?
Entonces, escucho esta parte de que es muy cierto que como jóvenes hasta nos da ansiedad, ¿no? Todo lo que está pasando. Entonces, es una invitación también a los compañeros, compañeras, compañeres que están aquí, que pues sí, que no se quede solamente como en un espacio de conversación, sino que deberíamos de actuar, ¿no? Es una parte fundamental de ser un ciudadano activo. Entonces, pues invitarles que se acerquen a personas que a lo mejor sepan del tema legislativo y los puedan ayudar, no sé, a meter alguna política pública o alguna propuesta legislativa y estaría muy bien, pues porque al fin y al cabo es algo que nos interesa como ciudadanos, como comunidad y como sociedad. Gracias, Naroli. Naroli, complementando definitivamente, o sea, definitivamente sí es importante con pequeñas acciones, pero pues yo lógicamente, yo en parte del activismo la he enfocado también en temas de políticas públicas. De hecho, con mi colectivo estamos haciendo un proceso de agenda climática. Nos llamamos, bueno, hicimos justamente, hemos estado haciendo varias sinergias en ese sentido. Estamos construyendo una agenda a nivel nacional de políticas públicas. Entonces, sí es importante poder hacer eso, definitivamente. Pero, pues, de nuevo, todos los esfuerzos, y creo que es algo que tenemos que también como que aprender, que creo que es muy importante. Todos los esfuerzos van orientados hasta cierto punto a, sí, si quieren también, si quieren informarse un poquito más del tema de políticas públicas, pueden seguir la cuenta de ahorita, les pongo @Agenda Climática MX, y también pueden seguir las cuentas de Faceta Consciente para poder informarse un poquito más de la situación. Estamos justamente sumando más personas en la parte de construcción de las políticas públicas. Tenemos 11 ejes temáticos respecto al cambio climático. Uno de ellos claramente es pérdidas y daños, pero igual la invitación está por ahí. Y híjole, se me fue el rollo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que sí, o sea, que definitivamente hay que siempre como que considerar que los esfuerzos, todos los esfuerzos, si están bien orientados y que tengan una buena justamente identificación de la problemática, creo que pueden sumar muchísimo, tanto la parte de soluciones locales y más territorializadas y más a pequeña escala, como la parte también de políticas públicas, pero siempre con una misma base, que la misma base es colectividad, ¿ok? La base de la colectividad es fundamental, esencial, y les dejo como que Ajá, y ahorita esa voy. pequeña... Froilán, adelante. Hola a todos. Yo quería hacer un comentario acerca de las acciones locales y colectivas que mencionaban. Creo que al menos en Sinaloa no es tan común escuchar el tema del problema de la contaminación del aire. No estamos como en Monterrey, Ciudad de México, contingencias o algo así, pero lo que sí es importante saber es que tenemos al menos en Culiacán, una ciudad con un alto índice de carros por familias. Eh, Hay una familia que todos los integrantes de su casa tienen un vehículo. Entonces, ¿cómo nos afecta esto de manera colectiva y local? La combustión genera un contaminante que se llama material particulado. Son partículas muy, muy, muy pequeñas que son menos densas que el aire, por lo tanto están en nuestro ambiente y que nosotros respirarlas nos ocasionan un daño progresivo a nivel hasta del torrente sanguíneo. Nuestras partículas pueden llegar hasta tu sangre por el tamaño al respirar. Entonces, yo sé que aquí es más cómodo andar en tu carro si tiene aire o algo por el estilo, ¿no? Pero creo que es importante tener un maestro en la universidad que nos decía que él se venía 3 días a la semana en autobús para reducir un poco, ¿no? Sus emisiones, que a fin de cuentas son propias, porque es una fuente móvil que es mía, entonces yo tengo responsabilidad sobre ella. Entonces yo creo que una acción colectiva puede ser, si bien nuestro transporte público no es el más eficiente, pues si ya está destinado todos los días a generar una emisión, pues no contribuiré yo más a otra emisión antes de llegar a un problema de una contingencia ambiental en el estado, ¿no? Como hay otros estados que ya están viviendo todo esto. Gracias. Muy bien. Gracias, Roland. Sí, mira, te voy a decir una cosa. De hecho, yo he vivido en bueno, yo, la mayor parte de mi vida la viví en Ciudad de México, y en este momento estoy viviendo en Monterrey. Entonces, te puedo hablar de experiencia también, que he trabajado temas de contaminación del aire. Me queda muy claro lo que mencionas. Te voy a decir algo. La verdad es que, híjole, también es otro tema súper, súper, súper complejo, pero
al final también el problema con la parte de la movilidad y la falta de movilidad y también la falta de transporte público digno en las ciudades y en movilidad también inclusive peatonal, ¿no? O sea, que haya destinos que están súper lejos, sin calles, con árboles que puedan un poco bajar las islas de calor que se generan por el concreto, etcétera. Al final es muy complicado también que son esas condiciones, sobre todo en lugares tan cálidos como en los que vivimos, como Sinaloa, como en este caso Nuevo León, Monterrey. O sea, es difícil poder como que incentivar esa parte de responsabilidad individual en el transporte. Muy, muy complicado. Creo que entiendo igual por dónde vas. Creo que es importante, como en todo caso, quizás combinar una exigencia por ciudades vivibles, por transporte público digno, por también la parte de un medio ambiente digno y sano, ¿no? Con también esta parte de movilidad, ¿no? Y justo es lo mismo que les decía, que se intersecta con muchas cuestiones, porque al final la movilidad tiene que ver muchísimo, no sé si me trabé, creo que me trabé, pero bueno, la movilidad tiene que ver muchísimo pues sí, con el medio ambiente y con la crisis climática y son cosas súper interesantes, pero sí, súper interesante también es tu comentario. Luego platicamos si quieres, Froilan, tengo mucha experiencia en esa parte también que te puedo platicar. Bueno, muchísimas Gracias. gracias a todas y todos. Alexis y Paulina, por favor, pudieran poner sus preguntas aquí en el chat. Se las haremos llegar a Luis por cuestión de tiempo, porque nos pasamos un poquito del tiempo. Agradezco mucho su participación. Espero que les haya gustado mucho nuestro ponente, que les haya agradado el tema que hoy se impartió. Y le voy a ceder el uso de la palabra a Ángela. Adelante. Muchísimas gracias, Leti, y muchísimas gracias a ti, Luis, por estar aquí el día de hoy. Ya sabes que acá en Sinaloa eres siempre bienvenido. Creo que nos vamos a estar viendo pronto. Y pues justamente queremos compartirte un reconocimiento por estar aquí el día de hoy y pues por compartir espacio y por abrirnos nuevas realidades a las juventudes sinaloenses. Un aplauso. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a todas y todos. Espero poder coincidir con ustedes muy pronto y pues nada, gracias por su tiempo también. Bueno, entonces la CCJ Sinaloa le otorga el presente reconocimiento a Luis Armando Luján por su excelente participación en la ruta previa con la ponencia Más allá de la mitigación y adaptación, entendiendo pérdidas de años, impartida a los delegados de la Cumbre Climática Juvenil en Sinaloa 2025. Y pues ahí están las bellas firmas de Jackie, Delia y mía, que a las dos conoces, de hecho. No, hombre, qué honor. Muchas gracias y plebes, pásensela padre. Luego me invitan por unos mariscos, aunque sea. Y nada, un abrazo, cuídense mucho y pues ojalá coincidamos muy pronto. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Pudieran todas Muchas y gracias, todos, Luis. porfis, encender su cámara, sonreír para tomar fotitos. Por favor, pudieran encender toda su cámara y pasar a la cámara. Yo les digo una. Aguanten, aguanten, es que, se me acabó la batería en mi computadora. No, espérenme, espérenme, Ok, esperaremos, tú nos denme dices. 2 segundos, por favor. A ver, denme dos, voy a prender mi cámara, aunque sea sin el fondo de faceta consciente porque me tuve que conectar con mi teléfono, pero ya está. Sí, muy bien. Va. Entonces va la primera fotito. Una, dos, tres. Muy bien, es la primera. Permítanme. Ok, ahora el segundo grupo. Una, y como ustedes no saben dónde están, sonrían todos. Una, dos, tres. Listo, muchísimas gracias. Por último, tenemos algo final. Ángela. Tenemos una pequeña sorpresa aquí, porque hoy alguien nos dijo que era su cumpleaños. Entonces, muchas felicidades, Giancarlo. Gracias por compartir un pedacito de tu cumpleaños aquí en la CCJ Sinaloa. Lo apreciamos muchísimo. Felicidades. Muchas gracias a todos. Los amo. Muchísimas gracias por estar aquí, plebes. Pues ya, por el día de hoy terminamos, pero igual, no sé si
haya como algunas otras dudas respecto a lo que platicamos el sábado pasado. Que cante las mañanitas, dice el Fili. Este, o si no hay más, ya se pueden retirar. Uno o dos. A la mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete mañanas. Ocho, ocho, nueve, 10, 20, 30, 40.